Vamos a seguir con las vías aéreas de conducción de aire. Recuerden que habíamos visto hasta ahora lo que era la laringe. Es el turno ahora de seguir con tráquea y bronquios. Vamos a recordar que la laringe había terminado a nivel de lo que era el plano imaginario que pasa por la cara inferior de la sexta vértebra cervical, donde se continúa con la tráquea. De manera entonces que este cilindro de esqueleto cartilaginoso muscular revestido con mucosas y con membranas que unen los cartílagos va a descender primero el cuello y luego va a llegar a la cavidad torácica, donde a nivel del plano que pasa por la cara inferior de la cuarta vértebra torácica o cara superior de la quinta se divide en los bronquios. Se denominan bronquios fuente o bronquios primarios, ya que están destinados a ventilar pulmones, o sea, se va a distraer el aire, y son los bronquios derecho e izquierdo. Vamos a ver en esta imagen, ¿sí?, cómo dijimos que la laringe se controla con la tráquea. La tráquea no está del todo vertical, ya que en la parte inferior presenta una ligera desviación hacia la derecha. Esto obedece a que va a pasar a su izquierda el callado aórtico, que la desplaza hacia la derecha. Vemos la división formando un ángulo de aproximadamente unos 70 grados y el bronquio derecho con el bronquio izquierdo. El bronquio derecho, que va a ser más corto, también va a ser un poco más vertical y de mayor calibre debido al mayor tamaño que tiene el pulmón derecho. El bronquio izquierdo, debido a la lateralidad que tiene la tráquea hacia la derecha, debe cruzar la línea media, por eso queda un poco más largo, un poco más horizontal y más delgado. Y además tiene la forma aproximada de una S itálica, ya que en el origen, la cara superior tiene una concavidad correspondiente también al callado, y en la parte inferior, cerca de su terminación, antes de penetrar en el pulmón, una concavidad inferior correspondiente al corazón. Vamos a destacar que una vez dentro de cada uno de los pulmones, cada bronquio se divide en bronquios secundarios o lobares. El bronquio secundario lobar está destinado a ventilar lóbulos pulmonares. Debido a que el pulmón derecho va a tener tres lóbulos divididos por dos fisuras, vamos a encontrar que tiene va a tener tres bronquios lobares. Un bronquio lobar superior, un bronquio lobar medio y un bronquio lobar inferior. Y en cambio, el pulmón izquierdo, que tiene solamente dos lóbulos, va a tener dos bronquios lobares, un bronquio lobar superior y un bronquio lobar inferior. No obstante, el bronquio lobar superior se subdivide, pero dentro de la división lobar, en una parte superior llamado bronquio del culmen y una inferior llamado bronquio lingular. Una vez considerados, ¿sí?, los bronquios lobares, vemos que cada uno luego se divide en bronquios terciarios o segmentarios. Voy a aclarar, hasta acá llega, mejor dicho, la división anatómica de los bronquios, pero sigue la división histológica, ya que cada bronquio segmentario o terciario se va a dividir en dos, y estos dos en dos, o sea que van a realizar una división dicotómica, de dos en dos por aproximadamente 21 generaciones, o sea, 21 veces más. Entonces, para llegar a la parte anatómica, decimos que los bronquios segmentarios, que son los últimos que vamos a desarrollar, son aquellos que se dividen a partir de los bronquios lobares o secundarios. En el caso del bronquio lobar superior, vamos a tener el bronquio apical, anterior y posterior. Ahí tenemos tres. El bronquio lobar medio se va a dividir en dos, en un bronquio medial y un bronquio lateral. Y por último vamos a tener el bronquio lobar inferior con 5 bronquios segmentarios, donde hay uno apical y 4 basales, los cuales se denominan basal medial, basal posterior, basal lateral y basal anterior. Destaco que también puede ponerse la palabra basal, ¿sí?, al final, o sea, se puede llamar bronquio medio basal, postero basal, latero basal o antero basal. En el caso del bronquio izquierdo, los lobares superior y inferior se dividen también en los segmentarios. El bronquio lobar superior, que tenía el bronquio del culmen y el lingular, el del culmen se divide en dos, un bronquio anterior y uno ápico posterior, y el bronquio lingular en dos, el bronquio segmentario superior y bronquio segmentario inferior. Mientras que el bronquio inferior se divide en 4 bronquios segmentarios, uno apical y 3 basales, uno anteromedial, uno lateral y uno posterior. De la misma manera, como hemos dicho, se puede llamar anteromedio basal, latero basal y postero basal.
Vamos a estudiar primero la parte de la tráquea, las relaciones de la tráquea. Se van a dividir, por supuesto, relaciones cervicales, a nivel de cuello, por supuesto, y relaciones torácicas. Esto es un corte horizontal que pasa por la única vértebra que ocupa la tráquea, que es la séptima cervical. ¿Sí? Es un corte horizontal vista superior, donde vemos tráquea y esófago envueltos en una lámina fibrosa que va a llevar el nombre de vaina visceral. Vemos que el corte de la tráquea ofrece esta imagen de nervadura, que son los cartílagos traqueales y el músculo isotraqueal, unida a la cara posterior de la tráquea con la cara anterior del esófago por músculo, que es el músculo denominado tráqueo-esofágico. De manera que podemos decir que la cara posterior de la tráquea se relaciona siempre, y esto va a ser hasta el final, con la cara anterior del esófago unido por el músculo tráqueo-esofágico. Ahora, en el cuello, como estamos diciendo, esta vaina visceral, ¿sí? Esta vaina visceral la va a separar de otros elementos del cuello, como por ejemplo la glándula tiroides. Así, por ejemplo, la cara anterior de la tráquea se relaciona por delante con el istmo de la glándula tiroides, ¿sí? Y con músculos, que son los músculos infrahioideos, la aponeurosis que los envuelve, que es la aponeurosis cervical media, y la que cubre a esta, la aponeurosis cervical superficial, la cual después está en relación con el tejido celular subcutáneo y la piel. O sea que la relación anterior es con istmo de la tiroides, por intermedio de la vaina, la célula que forma la vaina visceral, istmo de la tiroides, aponeurosis cervical media y músculos infrahioideos, aponeurosis cervical superficial, tejido celular subcutáneo y la piel. Las relaciones laterales. Vemos que dentro de la vaina visceral se encuentran tanto a la derecha como a la izquierda dos nervios que habíamos descrito ya para la laringe, que son los nervios recurrentes, derecho e izquierdo. Destaco que el recurrente derecho tiene relación con la tráquea únicamente en cuello, no en tórax. Recordamos que el recurrente derecho nacía cuando el vado derecho pasaba por delante de la arteria subclavia derecha en el cuello y por ahí la contorneaba y subía. Y por intermedio entonces de la vaina visceral, vamos a ver que la relación lateral de la tráquea va a ser con la cara interna del lóbulo lateral de la tiroides y con el paquete vascular nervioso del cuello, que recordamos está formado por la arteria carótida primitiva o común, la vena yugular interna y el nervio vago o neumogástrico. Ahora, para relaciones torácicas, primero les muestro una vista anterior de los elementos principales mediastinos, ¿sí? No están todos porque hay una gran superposición. Van a ver ahí en el centro la tráquea, detrás en rosa el esófago, la tráquea después dividida en bronquio derecho, bronquio izquierdo, los grandes vasos, ¿sí? Y el corazón. Debajo está el diafragma, pero por supuesto faltan bastantes elementos. Para estudiar la tráquea, vamos a ver que por delante, a grandes rasgos, ven que tiene estas venas llamadas tiroideas inferiores, está cruzada por el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, tiene relación con el origen de las ramas que nacen de la cara superior del callado aórtico, que son el tronco arterial brachiocefálico, carótida primitiva y subclavia izquierda, el callado aórtico, ¿sí? Hacia atrás veremos que está el esófago, pero esta imagen no nos permite ver todo en sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar cortes esquemáticos que pasan a ciertos niveles, los cuales el único que tienen que recordar es la cuarta vértebra, van a ver por qué. Pero, por ejemplo, si es un corte superior, ¿sí? Lo haría más o menos a la altura de la segunda vértebra dorsal o torácica, y un corte más inferior a nivel de la cuarta, pasando por el callado aórtico y por esto que va a ser el callado de la vena ciego mayor, que es una vena que desemboca desde atrás en la vena cava superior. Entonces, tomando en cuenta lo que le acabo de decir, un corte superior, que pasa por los troncos venosos brachiocefálicos, va a pasar por las ramas que nacen del callado, en una vista superior, vemos las relaciones de la tráquea, donde hacia atrás sigue estando el esófago por intermedio del músculo tráqueo-esofágico. Por delante vemos que está cruzado, cortado a lo largo, por el tronco venoso brachiocefálico izquierdo y el timo subvestíbulo adiposos. A la derecha, ya que la tráquea está en el medio, tengo el tronco arterial brachiocefálico y un grupo de ganglios linfáticos llamados laterotraqueales derechos que los separan de pleuro y pulmón derecho. A la izquierda vamos a ver entonces la arteria carótida primitiva izquierda, el vago izquierdo, la arteria subclavia izquierda, el recurrente izquierdo, este viene desde el callado aórtico, el derecho no está recordando, y los ganglios linfáticos laterotraqueales izquierdos. Más abajo, la relación posterior sigue estando,
con el esófago por intermedio del músculo. La relación anterior ya muestra el callado aórtico y entre el callado y la tráquea se coloca el plexo cardíaco posterior, ¿sí? o retroaórtico o profundo. La relación a la derecha va a ser con el vago derecho directamente y el callado de la vena ácigos, que cruza de atrás hacia adelante para desembocar en la vena cava, y a su izquierda va a tener relación con el callado aórtico y también con el nervio recurrente izquierdo. Entonces, si se entiende así, tengan en cuenta lo siguiente, porque en los textos está descrito no en la parte superior, adelante, atrás, arriba, a la derecha, izquierda, sino por delante, arriba hacia abajo, atrás, arriba hacia abajo, y así, a la derecha, arriba hacia abajo, y a la izquierda, arriba hacia abajo. O sea, presten atención, porque voy a ir yendo y volviendo con las diapositivas. Entonces, relación posterior, ¿sí? De arriba hacia abajo, con la cara anterior del esófago por intermedio del músculo traqueoesofágico. Relación anterior, como ya hemos destacado hoy, venas tiroideas inferiores, tronco venoso brachiocefálico izquierdo, timo subvestigio, y hacia abajo, a nivel de la cuarta, con el callado aórtico y el plexo cardíaco posterior profundo o retroaórtico. Relaciones derechas, hacia arriba, tronco anterobrachiocefálico, linfáticos laterotraqueales derechos, hacia abajo, con el nervio vago derecho y el callado de la vena ácido mayor. Y a la izquierda, en la parte superior, con la arteria carótida primitiva izquierda, nervio neumogástrico izquierdo, arteria subclaviana izquierda, recurrente izquierdo, linfático laterotraqueales izquierdo, y más abajo, con el recurrente izquierdo también, y también el callado aórtico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá lo que yo destaqué al principio, que tiene una diapositiva donde tienen justamente todo lo que es la división bronquial, donde el bronquio derecho, repito, tiene el bronquio lobar superior y se divide luego en apical anterior-posterior. El lobar medio se divide en medial lateral, el bronquio lobar inferior en apical, basal medial o medio basal, basal anterior o anterobasal, basal lateral o laterobasal, basal posterior o posterobasal. Me comí la E ahí. ¿Sí? Estos bronquios, ¿sí?, son los últimos mencionados, los segmentarios. A partir de ahí se dividen de dos en dos. El bronquio izquierdo da un sublobar superior y uno inferior, pero el superior subdividido en el culmen y lingular. El del culmen dividido a su vez en ápico posterior y anterior, y el lingular en superior e inferior. Y uno que lo va de inferior va a tener uno apical y tres basales, uno anteromedial o anteromedio basal, un basal lateral o laterobasal y un basal posterior o posterobasal. Detalle final, el hecho de que el pulmón derecho sea más grande, que en realidad es más chico el izquierdo por la presencia del corazón. Hace que, si ustedes suman, van a ver que hay 10 bronquios segmentarios a la derecha y unos 8 a la izquierda. Y vamos a ver un poco la relación de los bronquios. Cada bronquio, derecho e izquierdo, cuando se divide a nivel de la cuarta o quinta vértebra torácica, se dirige hacia el lado correspondiente para formar con otros elementos los diferentes pedículos pulmonares, ¿sí? Aunque hay algunas relaciones que no son parte de los pedículos. Acá, por ejemplo, vemos una vista superior cuando ya se ha dividido, cada uno se está dirigiendo hacia el pulmón correspondiente. El bronquio derecho toma relación con la arteria pulmonar derecha, con la vena cava superior que lo separa, el nervio frénico derecho. Hacia atrás va a estar cruzado, aunque a distancia, un poquito, por el vago derecho, y más atrás está en relación con la vena ácido mayor, ¿sí? El bronquio, por ejemplo, izquierdo, va a tener relación al principio con la división de la arteria pulmonar en derecha e izquierda, ¿sí? Va a tener relación con el esófago, el vago izquierdo, la arteria aorta torácica descendente, ¿sí? Y van a ver acá, por ejemplo, entre ambos bronquios, la presencia de ganglios linfáticos denominados intertraqueobronquiales. Pero es probable que te pregunten específicamente cómo está formado cada uno de esos de esos pedículos. Entonces, en una vista lateral derecha, vemos cómo está el pedículo pulmonar derecho. Tomando referencia al bronquio, por delante, la cara anterior, ¿sí?, la cara anterior toma relación con la arteria pulmonar derecha y delante y debajo de esta con la vena pulmonar superior derecha, quedando la vena pulmonar inferior derecha, ¿sí?, debajo del bronquio, subbronquial. Generalmente, en la cara posterior del bronquio, aunque pueda estar adelante, tengo los vasos bronquiales. Y todo esto rodeado
por vasos linfáticos y nervios pulmonares. Eso es el pedículo en sí, los elementos entre sí. Si consideramos el pedículo completo, en conjunto, el pedículo pulmonar derecho hacia adelante, entonces se relaciona con la vena cava superior y el nervio frénico derecho. La cara posterior se va a relacionar con la vena ácido en su ascenso y el nervio vago derecho. La cara superior se va a relacionar con el callado de la vena ácido mayor. ¿Qué pasa con el pedículo pulmonar izquierdo? Este está hecho desde la izquierda. El bronquio tiene por arriba, o sea, relación superior a la arteria pulmonar izquierda. Comparativamente, la derecha estaba por delante, o sea que esto es un detalle de jerarquía. ¿Sí? Las venas pulmonares izquierdas están prebronquial la superior, subbronquial la inferior. Los vasos bronquiales los ubicamos en general por detrás del bronquio, todo esto rodeado por vasos linfáticos y nervios pulmonares. Ahora, esto es el frénico izquierdo por delante, esto es el vago izquierdo por detrás con el esófago. ¿Sí? Estas son relaciones del pedículo, frénico por delante, vago y esófago por detrás. Entonces quiero cerrar esta clase con estos dos detalles que son preguntas de exámenes en cualquier examen oral. Uno, entre los pedículos, ¿cuál es la principal diferencia? Es la ubicación de la arteria pulmonar. La pulmonar derecha es prebronquial, la pulmonar izquierda es suprabronquial. Y otra, ¿cómo es la relación con los principales nervios del tórax, que son el frénico y el neumogástrico? En los dos pedículos, el frénico está por delante, el neumogástrico vago está por detrás. En una carrera, el frénico va al frente, el neumogástrico, que es vago, se queda atrás. ¿Sí? Con eso terminamos por hoy. Seguiremos luego con la parte de pulmones, ¿sí? Pleura, caja torácica.